Te cuento que al Internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. Farmacias Carol presenta Ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos bien acompañados de la licenciada Fraini Tiburcio, quien es psicóloga clínica y además tiene una especialidad en evaluación y diagnósticos psicológicos. Con ella vamos a conversar sobre esos trastornos que dificultan el aprendizaje que en los últimos tiempos hemos visto. Y muchas personas se han expresado de que sus niños tienen dificultad para poder aprender en aprendizaje en la escuela. Vamos a averiguar con ella si es algo que está viral, herencia, si es algo que está en el ambiente, para nosotros poder tomar cartas en el asunto. Bienvenida, qué bueno tenerla por acá. Hola, gracias. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Gracias. Doctora, licenciada, yo se ha visto una preocupación en los últimos tiempos con relación al aprendizaje en los niños, como que hay, muchos dicen que es descuido, otros le llaman de alguna otra forma. Vamos, ¿me podría definir cuáles son estos problemas de aprendizaje y cuándo se dice que un niño tiene una situación, un problema para aprender? Bien, lo primero es que una dificultad de aprendizaje no es más que una dificultad específica o una alteración en lo que es el razonamiento cognitivo. O sea, a la hora de yo comprender, asimilar la información, presento dificultad. Hay varias dificultades de aprendizaje, podríamos decir. Entonces, usted hablaba ahorita sobre las causas, ¿cuáles son? Son diversas las causas de las dificultades de aprendizaje. Tenemos factores biológicos, que son los que tienen que ver con la parte genética, las herencias genéticas que vienen de nuestros padres, porque las capacidades podemos heredarla también. Entonces, dentro de esta parte biológica están alteraciones como por ejemplo por la alimentación, una madre que tenga desnutrición, un niño que en su infancia pase por un proceso de desnutrición, puede que tenga problemas de aprendizaje. De igual forma, las madres que durante el embarazo consumen sustancias psicoactivas, esto puede traer como consecuencia una dificultad de aprendizaje. Como le decía, son innumerables las causas. Podemos hablar también de causas ambientales, porque científicamente no está comprobado que una dificultad de aprendizaje solamente viene por factores biológicos. También están los factores ambientales que tienen sus consecuencias. Cuando hablamos de factores ambientales, estamos hablando de situaciones que se producen en el ambiente familiar y en el ambiente social que el niño se desenvuelve. Por ejemplo, un niño que vive en un ambiente donde no se ha estimulado cognitivamente, ya sea por su familia o por el entorno que le rodea, pues probablemente va a tener fracaso escolar. Entonces, ahí entra lo que son los factores ambientales. Lo primero es detectar de dónde viene la causa de la dificultad del niño. Usted decía que últimamente se están viendo mucho estos casos. Lo primero es que anteriormente quizás no había el conocimiento que en la actualidad tenemos, ni teníamos un mundo de información como es ahora. Pero también yo entiendo que hay un factor elemental que está influyendo y es el proceso que ha pasado la humanidad con relación a la pandemia. Sabemos que la pandemia ha afectado todos los ámbitos de la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces la parte educativa no se queda atrás. Si nos situamos en esta parte, que por eso es que yo entiendo que la demanda ha aumentado, podemos decir que, siendo realista, nuestro sistema educativo no estaba preparado para la virtualidad. En su momento fue la única opción y tuvimos que accionar con lo que teníamos, ¿verdad? Entonces, las escuelas cerraron,
las empresas por igual, pero llega un momento donde los padres van a su trabajo, se apertura el trabajo de las empresas. Entonces, estos niños o se quedaban con un cuidador, los que tenían el privilegio de tener una persona ahí, o en el caso más común, en mi práctica, lo que más veo es los niños que se quedaron con los abuelos. Otros niños, lamentablemente, se quedaron solos en casa, al cuidado del hermano mayor. Entonces, ¿quién le daba seguimiento a esos niños en el área académica? Lamentablemente, el único seguimiento que tenían en ese momento era el de un maestro, pero la realidad, por ejemplo, mi centro, que es semi privado, los maestros tenían clases sincrónicas con los niños, o sea, videollamadas 3 veces al día, pero la realidad de un centro público es que no podía conectarse porque las escuelas no tenían un internet confiable que le pudiera proporcionar esta comunicación directa. Y además de eso, las familias no tenían los recursos para tener un buen internet en su casa que le permitiera a los niños tener ese contacto con la maestra. Entonces, si nos situamos aquí, nuestro currículum dominicano lleva una secuencia. Lógicamente, usted no puede aprender a multiplicar si a usted no le han enseñado a sumar. De igual manera, no puede aprender a restar si no sabe sumar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros niños fueron acumulando contenidos y competencias que no lograron. Al finalizar estos 2 años, luego empezamos con la semipresencialidad, la mayoría de estos niños fueron aprobados al siguiente grado, sin tener los conocimientos previos. Entonces, todas estas situaciones han repercutido en su enseñanza y es ahora, este año educativo, que se han visto las consecuencias negativas, podríamos decir, y las necesidades. En mi caso es importante resaltar que yo soy psicóloga educativa, yo tengo una maestría en orientación educativa y psicopedagogía. Entonces, la demanda ha sido increíble por parte de los padres, porque los centros educativos ahora le han exigido a los padres, bueno, si tu niño no se adapta a su nivel escolar, va a repetir el año. Estamos hablando que a partir de junio ya los padres empezaron a buscar ayuda. Entonces, ¿cómo se detecta? Lo primero es que el maestro es el primero que se da cuenta si hay una dificultad o no en el niño. Entonces, se supone que los maestros hacen unas reuniones periódicas de seguimiento con los padres y les informan estas situaciones. Los padres también, que son responsables, se dan cuenta en el seguimiento que le dan a los niños, porque se supone que es un trabajo en conjunto. En la casa también el padre debe darle seguimiento. Entonces, lo ideal para detectar, porque como son diferentes dificultades y diferentes trastornos de aprendizaje, es mediante una evaluación. Luego de que la maestra hace un proceso, ha agotado todas sus estrategias y ha hablado con la familia, debe de referirlo al orientador del centro. El orientador del centro también hace un proceso. En caso de que él considere necesario, debe de referirlo a un profesional externo que es quien va a evaluar el niño psicológicamente y es quien va a determinar si existe una dificultad o no. Tú sabes que yo he escuchado mucho que el que más frecuente yo escucho es el trastorno ahora que de déficit de atención. Y eso va justo con lo que acabas de decir. Además de que los niños también, con la virtualidad, estaban 5 minutos ahí, pero el resto se lo pasaban con un videojuego al lado. Exacto. Y eso lo desconectaba de esos videojuegos en vez de hacer bien, porque aunque muchos padres lo aplauden porque es la manera de tener al niño tranquilo, hace que se aísle como de toda la familia, de todo el ambiente, porque llega un momento que con esos audífonos no oyen a nadie. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo primero es que vamos a empezar por esto del déficit de atención. En nuestro país somos expertos en etiquetar a los niños o a cualquier persona con una condición. Sabemos que en salud mental nos falta muchísimo. O sea, hay un desconocimiento. Yo soy de las personas que trato de ser muy cuidadosa con eso de los diagnósticos. Con los maestros hay que sensibilizarlo porque muchas veces te dicen, no, pero este niño tiene déficit de atención. ¿Tú sabes realmente qué es un déficit de atención? De hecho, ni siquiera con una evaluación, un psicólogo, una primera evaluación puede determinarlo. Hay que hacer estudios neurológicos. Luego que se tiene un diagnóstico psicológico, que yo como experta tengo una sospecha de que el niño podría tener un déficit de atención con o sin hiperactividad, lo que significa que puede haber un déficit
con una alteración en la conducta o no, que es la hiperactividad. Cuando yo tengo esa sospecha, cuando los resultados de evaluaciones psicológicas me arrogan estos resultados, debo de referir a un neurólogo infantil para que evalúe el niño. Entonces, ya con una evaluación neurológica es que yo puedo confirmar el diagnóstico de déficit de atención. Lamentablemente, vemos que el niño presenta una dificultad de aprendizaje que puede darse a la falta de la estimulación, como yo decía anteriormente, a factores ambientales, y ya lo etiquetamos de que tiene déficit de atención. Entonces, lo primero es eso, una evaluación completa de un profesional para yo identificar si la condición existe o no y qué tipo de condición existe, porque muchas veces ni siquiera estamos claros de qué es cada condición. Entonces, con relación a esta parte de la tecnología es un medio, ni es buena ni es mala, o sea, no es positiva ni es negativa, es el uso que le damos. Y lamentablemente estamos utilizando la tecnología como un estate quieto. O sea, yo tengo una vida Una agitada. niñera. Una Exacto. niñera. De muchas responsabilidades, una carga laboral bien fuerte, estrés, cuando llego a la casa tengo que hacer los quehaceres. Lo ideal es yo darle el teléfono, darle la tablet a mi hijo para tenerlo tranquilo. Entonces, no vemos las consecuencias negativas. No solo los videojuegos, porque si hablamos de los videojuegos, vemos la influencia negativa porque incrementa la violencia en los niños, que es lo que más ven en los videojuegos. La dependencia al medio tecnológico. Pero peor aún, estos niños pueden comunicarse con un extraño que pueda persuadirlo y hacerle daño mediante la tecnología. Además, vemos la facilidad con la que un niño puede acceder a contenido pornográfico. Entonces, si los padres fueran conscientes del daño emocional y psicológico que le causan estos aparatos, cuando un niño pequeño te ve pornografía, es difícil tú borrar ese apresuramiento en la vida sexual del niño. Eso lo va a marcar y hay que hacer un proceso bien arduo. Entonces, los padres muchas veces no están conscientes del daño permanente, por lo general, que causan estos medios. Y en el problema de aprendizaje influye mucho, porque el niño está concentrado en el juego, en yo ver cualquier contenido en la tablet, en comunicarme con otras personas, pero no la utilizamos para aplicaciones que incentivan el pensamiento lógico, la atención de los niños, porque hay muchos juegos y aplicaciones que te pueden trabajar la atención cuando un niño tiene déficit de atención, que te puede trabajar mediante el juego el razonamiento lógico, que son actividades que sí son productivas para los niños. Tú puedes entrar a YouTube, si tú no sabes cómo explicarle a un niño la división de dos cifras, pues en YouTube tú tienes miles de videos que te lo pueden explicar. Entonces ese es el problema, que no le estamos dando la orientación y el seguimiento para el uso adecuado de los medios tecnológicos. Tú sabes que también me llega a la mente de que tanto así que los profesores a veces dicen, este niño tiene déficit de atención, pero a veces también puede darse lo contrario, de que el niño tenga la capacidad intelectual, quizá igual o más, puede ser mayor que la de sus compañeros y también crea un desajuste eso, porque Así también el mucho saber es un problema. Sí. Cuando tú estás en un ambiente determinado. Y ahí? Muchas veces esos niños que tienen altas capacidades pasan desapercibidos. Le prestamos atención a los que tienen dificultades, pero a los que tienen altas capacidades no les explotamos, no incentivamos a que el niño siga desarrollando su cerebro. Pero eso sucede mucho en los centros educativos, las etiquetas, y por los padres también. La mente humana es muy poderosa. Si usted le dice a un niño desde pequeño que él no puede, que él no es capaz, pues va a llegar un punto que aunque tenga la máxima capacidad, se lo va a creer y va a actuar como un niño incapaz. Y de hecho, la parte emocional del niño se lacera mucho cuando tiene fracaso escolar. O sea, es un círculo. El niño por situaciones emocionales puede llegar a tener un fracaso escolar, pero viceversa. También por fracaso escolar se puede ver afectada su autoestima, porque si el niño siempre falla, si le va mal en los estudios, si no tiene el rendimiento que tienen sus compañeros, el niño se va a crear de que él no es capaz, de que él no es inteligente, de que él no puede, y todo esto le afecta a su conducta y le afecta a sus emociones. Así es.
¿Y qué se debe de tener en cuenta? Porque las familias deben tener un poquito más de ojo visor, porque a veces hay padres que le dejan toda la responsabilidad a los maestros porque allá es que él se está educando, no tomando en Así es. cuenta que la educación principal está en la casa. Entonces, Ujú. ¿qué se debe tener en cuenta para enfrentar un problema de aprendizaje? ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero que yo digo es la sensibilidad. Lo primero es la sensibilidad de yo descubrir mi hijo, de entenderlo, de analizarlo, porque muchas Conocerlo. veces conocemos nuestros hijos. Si yo estoy de cerca con mi hijo, si yo le hago la pregunta de cómo te fue en la escuela, si desde que el niño llega, o quizás yo no tengo tiempo en el momento, pero en la noche, antes de acostarnos, yo le reviso sus cuadernos, veo su rendimiento, pues se supone que en el cuaderno hay un registro de cómo ha sido el día del niño en la escuela, de que si no hizo una tarea, la maestra se lo va a poner ahí, de que si falló en una práctica también va a estar reflejado ahí. Si mi hijo me tiene la Ujú. confianza, va a decir cómo le fue en la escuela, en qué falló. Entonces, lo primero es yo descubrir lo que está sucediendo con mi hijo. Si yo entiendo, si soy una madre que le da seguimiento y entiendo que hay una dificultad, lo primero es acercarme al colegio o a la escuela, hablar con el maestro, porque se supone que, como le decía anteriormente, periódicamente el maestro debe dar un informe del seguimiento y el rendimiento del Se estudiante. Entonces, supone. se supone, ¿verdad? Cuando yo tengo esa cercanía en el centro educativo, es que yo me voy a dar cuenta realmente cómo es el rendimiento de mi hijo. La escuela debe de explicarme a mí el proceso que ha hecho, porque lo primero es que el maestro debe de agotar todas las estrategias dentro del aula. Ya luego que agota todas las estrategias, debe de comunicarle al orientador del centro lo que está sucediendo y referírselo. Y ahí el orientador va a hacer otro proceso. Entonces, ya cuando está este proceso hecho, el orientador tiene una comunicación directa con los padres y ahí es donde se le indica lo que deben de hacer, el seguimiento que deben darle, se les orienta y también se refiere en caso de ser necesario. Entonces, cuando los niños son referidos, porque como les digo, son diferentes signos y síntomas que presenta un niño, pero el primero es el fracaso escolar. Si el niño no le va bien a nivel académico. Entonces, cuando sucede esto, hay que hacer una evaluación completa, una evaluación psicológica para detectar dónde está la dificultad, porque si usted no Continuar. Completa, por favor. si usted no sabe dónde está la dificultad, dónde está la necesidad, usted no puede trabajarla, ¿verdad? No puede estimularla. Es lo mismo que usted tenga un dolor de cabeza, pero usted no sepa la causa y no haga nada porque no sabe la causa. Entonces usted quizás se puede beber un analgésico, pero no es la solución. La solución es investigar, ir al médico, hacer análisis, ¿verdad? Más profundo para saber de dónde viene este dolor. Y es lo mismo que pasa con la psicología. Primero hay que detectar la necesidad para poder darle respuesta. ¿No? Y someterlo al tratamiento que se adecua, porque usted acaba de decir de que hay que hacer una serie de estudios que realmente a veces la psicóloga del colegio da un diagnóstico sin haber pasado por el proceso y resulta que el pobre muchachito, la muchachita, sale loca de que yo tengo tal cosa. Y eso no hay una cosa que atrase más y que acompleje más a un niño que eso. ¿Por qué? Porque los niños son muy crueles. Los niños no dicen mentira y de que, No oye, tienen filtro. fulanito tiene algo, dice, ay, tú tienes tal cosa, ay, tú tienes tal cosa, y se convierte en un bullying. Yo creo que vamos a tener que invitarla de nuevo porque el tiempo siempre nos queda corto cuando hablamos de estos temas tan interesantes, licenciada Tiburcio, pero yo quisiera que nos diera su ubicación y su coordenada, su teléfono, para ir a hacerle esa evaluación y no esperar a que las cosas se conviertan en una bola mucho más grande con nuestros niños. Bien, mi número de teléfono es 829-986-2087. Tengo una página de Instagram que se llama Pequeña Estrellita Aprendizaje. Me pueden buscar por ahí y ver los contenidos que tengo. Yo estoy en Santo Domingo y en Jarabacoa. Estoy laborando en los dos lugares. Santo Domingo estoy los fines de semana. Importantísimo, antes de usted buscar ayuda de un profesional, cerciórese de que sea una persona capacitada para evaluar su hijo. Claro. Soy una persona que tiene licenciatura, tiene maestría en psicopedagogía y especialidad en evaluación y diagnóstico. Usted no puede entregar la salud mental de su hija. Claro que no.
de verdad a que no. cualquiera. Así que tiene que ser una persona bien capacitada porque no es un juego. La salud mental es muy seria y debemos de darle la prioridad que amerita. Así es, bastante que ha sido maltratada con toda esta ola de pandemia, estas cosas. Gracias a Dios que ya salimos a flote. Gracias por su tiempo, licenciada Fraeni Tiburcio. Ya muy pronto la contactaremos de nuevo porque tenemos que hablar de los diferentes tipos y cada uno tiene un tratamiento diferente. Eso no es que un molde y todito para allá, no. Así que muchísimas gracias por su tiempo y señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó